Amigos, buenas noches. Bienvenidos a vuestro canal Seguidores del Camino. El día de hoy vamos a ver lo que es la sanación en Yeshua, una sanación integral, completa, viéndolo desde la concepción hebrea, desde esas raíces profundas, para poder entender los escenarios que se han escenificado en torno a ese transitar del Mesías por el mundo. Recuerden siempre que están cordialmente invitados a suscribirse al presente canal, que está yendo o rumbo hacia los 300 suscriptores, así como los 300 de Gedeón, a fin de poder seguir llevando este mensaje hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las parábolas nos permiten entender las riquezas del reino de Elohim, que ellas declaran y que precisa que las podamos escudriñar a fin de extraer el tesoro que hay en ellas. Y así como ellas transmitían un mensaje, la irrupción de Yeshua de Nazaret entre los pueblos conllevaba sus hechos mismos, sus expresiones físicas, su caminar y los escenarios que lo rodeaban. Todo ello conllevaba una declaración cuando lo vemos así desde las milenarias escrituras, con una visión, como les había anticipado, una visión hebrea de tales acontecimientos. Yeshua es la puerta del reino de Elohim, y es preciso entrar para poder entender cuál debe ser el sentido prioritario de nuestras tefilá u oraciones. El Mesías ha venido a rescatar, redimir las almas. Ese es el enfoque principal de su ministerio, en contraste a las añadiduras que lo acompañan y que están a favor de aquellos que le siguen. Todo ello significa buscar primero el reino de Elohim y su justicia. ¿Qué implica su justicia? Hacer lo correcto. No quedarnos solamente en ese buscar el reino de Elohim. Tenemos que ir más allá. El reino de Elohim y su justicia, ese hacer. Cuando esas dos dimensiones están presentes, el buscar su reino y hacer su justicia, entonces, cumplido las dos condiciones, se agregan las añadiduras. Tiene que estar completo el esquema para que las añadiduras puedan llegar. Como dice la palabra, la fe o la emuná sin obras es muerta. En el día del pesar de diferente índole, debemos, en esos días malos, como dice la palabra, debemos meditar, reflexionar, aún para con aquellas enfermedades que son de larga data, de larga duración, o situaciones financieras que nos vienen acompañando por muchos años. En torno a ello es que, sin examinar a profundidad lo que acabo de citar, no podríamos, solo en base a un ligero análisis, realizar tefilá u oraciones alineadas a la voluntad del Padre. Correríamos el riesgo de pedir mal. O nos podría ocurrir una situación en la cual
vamos a estar dando vueltas y vueltas en lo mismo, sin salir de aquella situación. No debemos dirigir la oración para que Yahweh haga o deje de hacer tal cosa. Tenemos que siempre buscar su rostro de madrugada, preguntar. No pararnos rápidamente cuando estamos en oración. Esperar su respuesta, entenderla, para ver cuáles son los cambios que Yahweh nos está pidiendo que ocurran en nuestras vidas. En las páginas del Pacto Renovado o Brit Hadashah, o así llamado Nuevo Testamento, vemos cuando el Mesías sanaba sordos, ciegos, mudos, paralíticos o resucitaba muertos. Y en ocasiones decía, luego de la sanación, que no peques más, o que se mantenga en santidad para que no le ocurra algo incluso peor. Esa era la magnitud de sus palabras que encontramos nosotros en los evangelios. Y en cuanto a la adversidad económica, las escrituras anotan: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En ambos casos citados, en ese no pecar, tanto aplicado a la sanación física como lo relacionado a lo que acabamos de citar, en torno a la sanidad económica que uno busca, de aquel justo que no es desamparado, se está señalando con énfasis. Por eso que habla, no he visto justo, es una relación vinculante con Adón, de una manera de obediencia, de una manera de vida rendida. En ambos casos hay un peso espiritual que se está evidenciando para que fluya esas añadiduras del reino de Elohim para sanidad física o también para sanidad económica. Entonces, debemos preguntarnos, para empezar, ¿está nuestra vida rendida a la obediencia? ¿Vivimos en santidad o no? No hay términos grises en el campo espiritual. Lo gris, lo tibio, Yeshua lo vomitará de su boca. O se es hijo de Elohim o se es hijo del diablo. No hay término medio, no existe en el reino del Padre. La sanación que él llevaba a cabo era la representación de lo que debía ocurrir en la vida del hombre para poder ser sanado físicamente o financieramente. Si es así su voluntad, o lo dejará como un aguijón en la carne. Y ello es una parte inherente a su pastoreo. No es cosa extraña. Lo puedas permitir así porque su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo saberlo? Yahweh nos podrá contestar. En Jeremías capítulo 2, en el verso 21, en la segunda parte, encontramos lo siguiente: te has degenerado tanto que ya ni te reconozco. Es el Padre eterno que nos ve. Es Él el que nos examina con la responsabilidad de un Padre, que es de nosotros. Aún con severidad lo hace. Es vara y callado su pastoreo.
es en valles y desiertos nuestro andar con Él. Somos afirmados cuando vivimos en dependencia para con Abba, Padre. Por ello, en el actuar de Yeshua, en esas escenas que las Escrituras señalan, entendamos lo siguiente. Cuando dice que los ciegos vean, es quitar las vendas para ver lo auténtico, lo verdadero. Cuando los lisiados caminen, eso representa a los que estaban paralíticos, atados sin caminar, que empiecen a dar fruto, o despojarse de paradigmas que los han tenido atados por años, a fin de empezar a andar bajo su luz. Los limpios de lepra, quitar aquello con lo que hemos sido contaminados, producto de nuestro caminar en el mundo. Oír los sordos, escuchar, tener oídos espirituales. Y eso parte por definir a quién escuchamos. En Isaías, en el capítulo 50, en el verso 5 se señala: el Señor Dios me abrió los oídos y yo no me resistí, ni le he vuelto las espaldas. A los que resucitó es un llamado a esa restauración, como en el valle de los huesos secos, donde es levantado Efraín, casa de José, casa de Israel, un hijo pródigo que vuelve y retorna a las sendas antiguas. No podemos por ello ver los milagros de Yeshua de Nazaret con un entender cosmopolita de corte occidental, sino verlos desde una concepción hebrea. Si no podemos pensar que los milagros del Mesías tienen que ser necesariamente inmediatos, y como Él es el mismo, ayer, hoy y siempre, entonces voy a esperar el mismo evento hoy para mí. Ciertamente lo puede hacer así si es su voluntad. Cuando hay coincidencia en lo que pedimos y lo que Él ha determinado hacer. Cuidado con tejer una doctrina alrededor de lo que son suposiciones. Vayamos más allá de nuestras conjeturas y de pensares doctrinarios por años exentos de verdad, alejados a lo que la Biblia señala. Debemos por ello escudriñar. Primero es imprescindible sanar por dentro, desde el alma. Ese es el mensaje de Yeshua cuando sanaba a ciegos, cojos, mudos o fallecidos. O también recordemos cuando sanaba a los paralíticos. Si nuestra alma está enferma, hay situaciones que se van a enquistar en nosotros por años, o enfermedades que se van a establecer y con el tiempo van a aumentar. Un alma que odia, que tiene rencor, estrés, arroja a su propio organismo toxinas, baja las defensas y la enfermedad se exterioriza o manifiesta cuando el alma ya está llena de todos estos males y brota en expresión física. Yeshua por ello dijo simbólicamente: no he venido a sanar
a los sanos, sino a los enfermos. Y los enfermos son los pecadores. Y esa es la palabra simbólica que los representa. Detrás de una verdad espiritual hay una verdad natural y viceversa. En ocasiones, la enfermedad está atada o es consecuencia de un problema espiritual que se padece. Nada nos viene por casualidad. Llegan porque rompemos leyes espirituales, físicas o financieras, por falta de sabiduría, falta de entendimiento o inteligencia. En atención a dichas situaciones, el maestro de Galilea nos dio a conocer parábolas con mensajes de exhortación y llamados a la obediencia. Los que tienen oídos entenderán las parábolas si ellos desean obedecer a la voluntad de Adonai. Los milagros del Nazareno son para evidenciar lo que tenemos que hacer. ¿Qué áreas debemos rendir para poder ser sanados integralmente? Purificar el alma de aquellas maldades para poder recibir todo de Él, sus riquezas en gloria. Los médicos, las medicinas son el complemento, y está bien, mas debemos ir a una mayor profundidad para poder entender. Las fuerzas del mal se doblegaban ante Yeshua, pero cuando el hombre le abre las puertas al mundo del maligno, le dan situaciones muy particulares y complejas. Los demonios que antes fueron echados pueden regresar con mayor fuerza, con un sentido de venganza, incluso invitando a otros más para perpetuar una condición espiritual más complicada, siendo muy desfavorable la situación de tal persona. Y esos demonios van a aprovechar la oportunidad que se le den para establecer sus abyectos proyectos y propósitos. Es una actitud incluso de venganza de parte de ellos, pero solo Yahweh trae la sanidad completa. En Jeremías 30:17 se señala: te devolveré la salud, curaré tus heridas. Cuando andamos en santidad, los demonios no pueden exhibir ningún derecho sobre nosotros. Importante destacar que en el tiempo de Yeshua, el novio estaba con sus ovejas, y se daban también en razón de ello sanaciones que representaban o evidenciaban quién era él. Pero hoy el novio no está con nosotros físicamente, aunque está todos los días hasta el fin del mundo, y ahora se nos demanda ayunar y orar. Yeshua señaló como extensión de su ministerio que colocando nuestras manos sobre los enfermos, estos sanarían. Ello implica que al enseñar las buenas nuevas, los enfermos podrán ser sanados o salvados. Sanación y salvación son sinónimos espirituales en las Escrituras. Asimismo indicó que echaríamos en su nombre afuera a los demonios.
como discípulos del Maestro, podremos indicar cómo pueden ser libres las personas de las ataduras del maligno, para que abandonen ellos a quienes tienen atrapados, así como orar para que se aparten los demonios sobre dichas personas. No hay, por tanto, campañas públicas de sanación y prosperidad de corte express o a nivel de un microondas que no conlleven responsabilidad ni arrepentimiento. Lo que existe es el rendimiento de una vida ante su Creador para poder ser libre y sanado por la obra redentora de la persona de Yeshua de Nazaret. Y hasta aquí, amigos, con la presente conferencia en torno a la sanación en Yeshua, esperando que este mensaje pueda llegar por la obra de Yahweh a muchos corazones en esta época en que se demanda tanta verdad para poder enfrentar los días presentes. Shalom, bendiciones y un abrazo en Yeshua de Nazaret para todos ustedes.